Y vamos a ponernos con el último ejercicio, que aquí sí que tenemos para un buen rato. Crea un script llamado generador.py que cumpla las siguientes necesidades. Debe incluir una función llamada leerNúmero que tomará 3 valores, ini, fin y mensaje. El objetivo es leer por pantalla un número más grande o igual que ini y menor o igual que fin. Además, a la hora de hacer la lectura se mostrará en el input el mensaje enviado a la función. Finalmente se devolverá el valor, y esta función tiene que devolver un número y tiene que repetirse hasta que el usuario no lo escriba bien, lo que incluye cualquier valor que no sea un número del ini al fin. Bien, pues vamos a comenzar creando esta función porque tenemos muchas cosas que hacer aquí. Voy a crear este generador.py y vamos a centrarnos en esta función leerNúmero. Esta función leerNúmero básicamente lo que tiene que hacer es leer un número, pero nosotros le vamos a indicar a través de 3 parámetros un número como si fuera el límite mínimo y otro límite máximo. Y luego un mensaje, que es el mensaje que va a mostrar por pantalla cuando lo queramos leer, el número, ¿vale? Def, leer número, ini, fin y mensaje. Vamos a comenzar. Como esto se tiene que repetir hasta que realmente funcione todo, no vaya a ser que introduzcamos una cadena de caracteres cuando estamos leyendo el número, porque entonces esto no va a funcionar. Así que tendremos que capturar con excepciones también esos casos. Vamos a ir repitiendo todo el proceso hasta que funcione bien. Así que vamos a poner un bloque try y vamos a empezar a intentar leer este valor, que vamos a transformarlo en un entero. Por tanto, si esto ya da error, saltará el except de este try y mostraremos un mensaje por pantalla o lo que sea. O simplemente pasaremos de largo. Pero el mensaje que tenemos que mostrar, que tenemos arriba, es el del input. Es decir, el objetivo de esta función es poder leer un número y pasándole un mensaje que nosotros queramos, pero sin necesidad de tener que repetir todo el rato esto cada vez que queremos leer un número. Porque ya lo tendremos hecho, estaremos reutilizando código. Y aquí le pasaremos el mensaje. Vamos a capturarlo y aquí podríamos poner, si ocurre una excepción, pues simplemente un mensaje que diga error, número no válido o algo así. Y finalmente podríamos poner un else, que es cuando todo funciona, y comprobar si realmente el número que hemos introducido y que es un número y no ha saltado una excepción, pues que cumpla las dos condiciones. Si el valor es mayor o igual que el número inicial y a la vez este valor es menor o igual que el número fin. Si esto es correcto, ya lo tenemos, ya tenemos el valor correctamente y lo único que tenemos que hacer es hacer un break para salirnos de este while y retornar este número o este valor que hemos leído por teclado. Así que ya tenemos una función que es capaz de leer un número por teclado entre dos números que nosotros establecemos, el de inicio y el de fin, y muestra un mensaje personalizado que nosotros le pasamos a la función. Y a continuación nos dicen: una vez la tengas creada, deberás crear una nueva función llamada generador. No recibirá ningún parámetro y dentro leerás 2 números con la función leerNúmero. El primer número será llamado números. Deberá ser entre 1 y 20, ambos incluidos, y se mostrará el mensaje cuántos números quieres generar, de 1 a 20. El segundo número será llamado modo y requerirá un número entre 1 y 3, ambos incluidos. El mensaje que mostrará será cómo quieres redondear los números: 1 al alza, 2 a la baja, 3 normal. Bien, pues vamos a crear esta función generador que no recibe ningún parámetro. Vamos a leer 2 números con nuestra función leerNúmero. El primero tiene que ir de 1 a 20, por tanto vamos a pasarle 1 a 20, inicio, fin. Y el mensaje que tiene que mostrar, lo voy a copiar directamente de aquí, cuántos números quieres generar, por tanto vamos a generar unos cuantos números. De esta forma.
Y el siguiente será el modo. Modo leer número del 1 al 3 y mostrará el mensaje cómo quieres redondear los números. De esta forma. Y una vez estamos ya leyendo los dos números, gracias a esta función leer número, ya tenemos estos límites y tenemos el mensaje que queremos utilizar. Si yo ahora llamo a esta función generador de esta forma y en un script lo llamo Python generador.py, fijaros que me indica ya cuántos números quieres generar. Si le pongo un -1, por ejemplo, me lo vuelve a pedir. Si le pongo un texto, me lo vuelve a pedir. Me dice que no es válido. 21 tampoco. Hasta que no le pongo, por ejemplo, 20. Entonces, cuando le pongo 20, ya queda guardado. Y entonces me salta al segundo. Porque esta función se está repitiendo hasta que realmente introduzcamos ese número que está entre los dos límites, ¿no? Realmente es útil. Entonces ya tenemos los números que quieres generar y aquí pondríamos la opción que queremos redondear. Por ejemplo, la 2. Claro. ¿Qué tendremos que hacer? Pues seguramente, vamos a verlo. Una vez sepas los números a generar y cómo redondearlos, tendrás que realizar lo siguiente. Generarás una lista de números aleatorios decimales entre 0 y 100 con tantos números como el usuario haya indicado. Aquí en la primera pregunta, que cuántos números quieres generar. Y a cada uno de esos números, que no son 100 números, son de esos números simplemente, 100 son los valores que pueden llegar a tener entre 0 y 100, pues a cada uno de esos números deberás redondearlos en función de lo que el usuario ha especificado en el modo. Para cada número muestra durante el redondeo el número normal y después del redondeo o el redondeado, ¿no? Finalmente devolverás la lista de números redondeados. El objetivo de este ejercicio es practicar la reutilización de código y los módulos random y math. Recuerda que el redondeo tradicional round no requiere ningún módulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a seguir con nuestro generador y vamos a comenzar creando una lista. Ahora vamos a tener que añadir un número aleatorio a esta lista entre el 0 y el 100, pero que tiene que ser decimal, nos piden. Así que vamos a hacer esto, este bucle, repetirlo in range, números, pues las veces de números que hemos leído. Y ahora vamos a generar un número con random uniform, pero vamos a tener que importar el módulo random. Import random. Y también vamos a importar el módulo math porque para redondear al alza o a la baja también lo vamos a necesitar. Por tanto, vamos a generar un número decimal aleatorio entre uniform 0 y 101. Tiene que ser 101 porque si no, no llegaría al 100 y el 100 también está incluido. Recordad que se excluye el último número. Muy bien, ya tenemos generado un número aleatorio entre 0 y 100 y es decimal. Ahora es cuando tenemos que saber el modo que el usuario ha indicado. Por ejemplo, if modo es igual a 1, ¿vale? Aquí lo tenemos, es que queremos redondear al alza. Nos piden que mostremos por pantalla el valor redondeado y el valor normal. Por tanto, vamos a indicar por pantalla con un print, primero, por ejemplo, el valor normal sin redondear y luego el valor redondeado. De esta forma, por ejemplo, haríamos un format, mostraríamos el número sin redondear y ahora para redondear al alza tendríamos que hacer un sale, un math sale del número. De esta forma. Y ahora realmente vamos a redondearlo y lo vamos a guardar en número. Math sale número. O sea, primero lo mostramos y luego lo guardamos. Porque si no, no podríamos mostrarlo primero y después. O sea, antes y después de hacer el redondeo. Ahora vamos a por el modo 2, que es el modo de redondear a la baja. Y este lo vamos a hacer prácticamente igual, pero con floor. Recordad que uno era el techo y otro era el suelo.
y lo vamos a repetir aquí. Y finalmente el modo por defecto, por cierto, esto podríamos ponerlo en un elif, y aquí al final podríamos ponerlo con un elif también. Modo igual a 3, print, y aquí mostraríamos, bueno, exactamente lo que tenemos antes, pero utilizando el redondeo normal. Y el redondeo normal lo podíamos hacer con una función integrada, que era round. Por tanto, vamos a poner round aquí también. Y aquí tenemos los tres modos. Y una vez hemos redondeado el número, y también lo hemos mostrado cómo quedaba antes y después, pues lo vamos a añadir a la lista con un append número. Siguiendo toda la lógica, para finalmente, después del for, devolver la lista. ¿De acuerdo? Así que en teoría, tal como lo tenemos, podremos introducir un número de números que queramos generar, un modo de cómo queremos redondearlos, los vamos a ir guardando en una lista, vamos a hacer un bucle tantas veces como números queremos generar, generaremos estos números aleatorios decimales entre 0 y 100, detectaremos el modo del usuario que quiere al alza, a la baja o normal redondear los números, los mostraremos normales y redondeados y finalmente volveremos a redefinir el número para poder después agregarlo a la lista y devolveremos esta lista. Voy a ejecutar este script otra vez. Voy a decirle que quiero generar, por ejemplo, 3 números y quiero redondearlos, vamos a poner a la alza. Los números al alza se redondeaban pues cualquier cosa ya que sea después del punto, si hay un punto, aunque sea 0001, ya redondeaba el número al alza. 89 punto lo que sea, ya es 90. 27 punto lo que sea, ya es 28. 32 punto lo que sea, ya es 33. Por tanto, al alza nos va bien el programa. Vamos a volver a hacerlo. Por ejemplo, 3 números y esta vez lo vamos a redondear a la baja. Para redondear a la baja, pues simplemente es como si cogiéramos y todo lo que hay después del decimal lo borrásemos. 17 punto lo que sea, ya es 17. 63.90 y lo que sea, también es 63. 28.04, 28. Y finalmente, redondeo normal. Vamos a ver 3 números, por ejemplo, redondeados normal. Lo que hará es redondear a partir del 0,5, o sea, a partir de la mitad redondeará arriba y menos de la mitad redondeará abajo. Mirad, en este caso nos ha salido un ejemplo muy interesante. 15.00 pues redondea hacia abajo. 82.179 redondea hacia abajo porque no llega a la mitad. En cambio 81.64 redondea al alza porque pasa del 0,5 y ya redondea al 82. Por lo tanto nos ha quedado 82 dos veces seguidas, que ya es también curioso. Y con esto acabamos este ejercicio y acabamos este tema de los módulos. Hemos practicado bastante y lo vamos a dejar aquí.